Normalmente nosotros contamos con un invitado, pero ahora estamos en promoción por motivo de un aniversario, de un 10º aniversario, y tenemos dos invitados. Un invitado brasilero que se conecta desde Manaus y un invitado colombiano que se conecta desde Bogotá. Entonces tenemos aquí a Irmao, el hermano Joao Gutenberg Sampaio, religioso marista, y Juan Felipe Martínez Vélez, colombiano, politólogo, secretario de la REPAM. Hermano Irmao y Juan Felipe, muy bienvenidos a este podcast. Graças, um gosto muito grande de estar falando com os amigos de Colômbia, que é o nosso país panamazônico, porque estamos pensando sempre na Amazônia como um ecossistema integrado, então a Colômbia tem um rol muito importante em tudo isso. Muito gosto. Gracias, Juan, y qué gusto compartir aquí este espacio con el hermano Joao, contigo, y bueno, poder dialogar sobre esta querida Amazonía que tanto nos ha atrapado y nos ha motivado a seguir luchando por ella y por los pueblos que la habitan. Claro que sí, Juan Felipe, hermano Joao, yo voy a hacer una presentación un poquito más larga del hermano Irmao porque tiene un recorrido religioso apostólico un poquito también más largo. Y luego de Juan Felipe, entonces el hermano Irmao Joao es religioso marista y en la actualidad es el secretario ejecutivo de la REPAM, que es la Red Eclesial Panamazónica. El hermano Joao nació en el estado de Acre, en el interior amazónico que se encuentra en la confluencia de Brasil con Perú y Bolivia, ¿verdad? Allí estudió, recibió acompañamiento vocacional y formativo de los misioneros maristas que llegaron a esta región en el año 1968. Continuó sus estudios en el sur de Brasil y Europa, y en su misión apostólica trabajó casi siempre en el contexto masónico, sobre todo en los ámbitos de educación, pastoral y formación. O sea que el hermano Joao tiene un amplio conocimiento de lo que es el Amazonas. Y actualmente pues integra, ayuda a articular la red eclesial panamazónica en la coordinación del eje de formación y métodos de acompañamiento pastoral, ¿verdad? Y también hay que decir que hermano Joao fue uno de los 55 participantes invitados a participar en el Sínodo de los Obispos para la región panamazónica, ¿verdad? Por su parte, entonces, la REPAM, como institución que articula diferentes países, diferentes organismos, pues es el secretario de esta misma REPAM en Colombia, ¿no? Es politólogo y las oficinas de REPAM aquí en Colombia, pues funcionan en la sede de la Conferencia Episcopal, entiendo que en la sede de Cáritas, ¿correcto? Juan Felipe, estoy un poquito desubicado. Juan, sí, estamos anexos a la conferencia episcopal a través de la Cáritas, pero desde hace 2 años hemos hecho el deseo de también panamazonizarnos, ¿no? Y estamos en la Amazonía, en Florencia. Yo estoy en Florencia también y ahí acompañamos desde esta arquidiócesis amazónica, que fue un regalo del Papa también para antes del sínodo, para también acompañar los procesos desde el territorio. Perfecto, Juan Felipe. Muchas gracias también por la claridad. Empiezo con Irmão Joao, porque entiendo que desde muy niño pues ha tenido una relación muy estrecha con la Amazonia, ¿no? Yo quisiera que nos contara un poquito, primero, para nuestros oyentes, bueno, ¿qué entendemos por el Amazonas? ¿Qué entendemos por esta región panamazónica que a veces es tan grande que nos cuesta como dimensionarla? Tan grande y a veces también tan lejana, ¿no? No tan lejana geográficamente, sino que hoy muchos no han tenido como ese contacto con el Amazonas a pesar de estar tan cerca de nuestros países. Cuéntenos un poquito de qué es el Amazonas, ¿no? De su relación con el Amazonas, hermano Joao. Sim, muito bem. A Amazônia, me recordo quando eu sou nascido na Amazônia, como has dicho tu, não? Bem cerca em Brasil, bem cerca de Peru. E sempre hemos vivido essa experiência, somos nativos, não sou nativo dos povos nativos, sou neto de imigrantes, não? Do tempo da borracha, do caucho, desse sentido, pero sempre he vivido na experiência muito interior quando não tinha os recursos que temos hoje da vida urbana, pero me ha encantado sempre a venida de los misioneros que veniam e tinham uma paixão grandíssima
por uma realidade que quizás a gente de território estava mais assim querendo um tema mais desarrollado de sul do Brasil, da Europa. E, então, na visão que vino com os missioneiros de la importância da Amazônia que nos ha dado, digamos, uma visão diferente e ha hecho aumentar nossa autoestima por el valor da Amazônia, de los ríos, da água, da floresta, da gente, da vida sencilla, não? Pelo contato com o ambiente. E hoje isto creio que é uma preocupação do mundo, porque a Amazônia está muito agredida. E então temos também não só uma visão romântica, uma visão, digamos, de paz, pero uma visão também de muitos conflitos, de muita busca de cuidado para uma beleza. Creio que a Amazônia devemos mirar sempre na ótica da beleza. Sempre digo que a beleza é o atributo mais grande de Deus, que tudo é belo lo que has hecho. Pero nesse momento esta beleza está ameaçada, está muito golpeada e devemos cuidar da beleza que é a Amazônia e que é muito grande. Estamos em 8 países, que assim, 9 países, 8 e mais Guiana Francesa, que é um território ultramarino, que faz parte da grande Amazônia, mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. 7,5 milhões de quilômetros quadrados. É muito grande, é muito extensa e é muito bela. Ok, hermano Joao, usted como religioso marista conoce muy bien, digamos, el trabajo que han hecho allí la comunidad, creo que ya hace 100 años, ¿no? Desde hace 100 años que está ahí ya los hermanos maristas. Cuéntenos un poquito de ese trabajo que hacen los hermanos maristas, que hacen otras congregaciones religiosas en ese territorio tan extenso. Sim, os irmãos Maria estão ligados na Amazônia desde o ano 1903, ligando em Belém de Pará, onde será a COP no próximo, não? Vindo direto de França, pero é legado também em sul do Brasil e em centro-sul do Brasil, em 3 etapas diferentes. E depois, nos anos 60, depois do Concílio Vaticano II, movidos pelo concílio, que pedia a dimensão missionária, adherentes, tudo isso, os hermanos que estavam em todo o litoral do Brasil, se a congregação já havia desarrollado, vieram para dentro do continente, para a Amazônia. Pero a presença da igreja e de muitas congregações é incrível, que há séculos estão em los lugares mais distantes, mais interioranos e também nas cidades. A Amazônia se a construir ao redor de esta educação de evangelização, missão de evangelização e de educação, porque as congregações religiosas han traído o cuidado da saúde e o cuidado da educação e também as artes, não, das grandes potências artísticas da Amazônia têm muito que han amparado com os missionários que chegaram aqui em los barcos desde séculos, não? Isso é muito bonito que quando miramos congregações que vieram de Itália, de Alemanha, de muitos outros países, e as primeiras comunidades, muitas vezes fora da Europa, eram na Amazônia, não? Temos muitos testemunhos disso, não? E, inclusive, isso, no sentido eclesial, ha dado origem a los vicariatos e também a las prelaturas, que em português decimos las prelazias, porque eram congregações religiosas que assumiam todo o labor pastoral em la cuenca de um rio. Então, essas são as prelaturas, os vicariatos apostólicos, não, que as congregações são heróicas nesse sentido, congregações de sacerdotes e também muito a presença das religiosas, de los religiosos que han trabalhado a arte, os serviços, ensinando como se diz, os trabalhos de la vida. E isso é dado um tipo de desenvolvimento equilibrado, não, del valor de las personas de las comunidades, hasta tener las grandes expressões proféticas de martírio, porque a Amazônia tem muitos religiosos, sacerdotes que han sido martirizados quando ha começado um tempo de invasão de territórios e que se ha organizado as comunidades para a defesa dos territórios das comunidades humanas, sobretudo de los indígenas, de los riberinos, tudo isso, não? Então, a história da igreja na Amazônia é muito bonita, incluindo as jurisdições eclesiásticas, também a vida consagrada.
Bueno, para Juan Felipe, este año se cumplen 10 años de la fundación de la Repam, un 12 de septiembre. Justo podríamos decir que estamos en esa semana de aniversario de Happy Birthday de la Repam, que nace pues como respuesta a un deseo del Papa. ¿Podemos definir en este momento qué es la Repam y cómo nace, ¿no? ¿Cuál es la misión con la que nace la Repam? Bueno, yo creo que, como tú lo dices, estamos viviendo este momento bonito, ¿no? De los 10 años de la red y ha sido un tiempo de caminada, como dicen en portugués, y que todos vamos caminando juntos y la red nace y es un organismo en la iglesia precisamente al servicio de los pueblos de la Amazonía. Y lo hemos definido siempre como una respuesta profética desde el Evangelio en esa misión que tenemos como misioneros, misioneras, como laicos, laicas, de poder responder a la realidad que vive el territorio, pero desde una opción desde el Evangelio, ¿no? En la tarea de promover, yo creo, dos cosas, o tres, el cuidado de la casa común, hacer resonar la voz de los pueblos y la defensa de los derechos humanos de esos pueblos que están allí. Y es interesante que en el sínodo se habló mucho no de dar voz a los pueblos, ellos tienen su propia voz. La tarea nuestra es ayudar a que resuene la voz de los pueblos. Y en el sínodo y en el documento final y en la exhortación apostólica postsinodal, el Papa y los padres sinodales hicieron mucho hincapié en la tarea, la doble tarea de escucha y también de anuncio, ¿no? De esa escucha sincera, de esa escucha a los pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes, como los definimos aquí en Colombia, y después de esa escucha poder hacer resonar la voz de los pueblos. Y la REPAN es una red como tal, ¿no? No es una organización de la iglesia, es una red que está conformada primeramente por todas esas jurisdicciones eclesiásticas y esas comunidades religiosas que están allí en el territorio, los laicos y las laicas, pero también todos los miembros de la sociedad civil que están representadas en los indígenas, en los campesinos, en los afrodescendientes que habitan la Amazonía. Pero una cosa interesante que quisiera decir es que, y la comprendí yo soy caleño, llegué a la Amazonía hace 6 años, y es que los miembros de la REPAN no son solamente los habitantes de la Amazonía. Tenemos muchos aliados, organizaciones, incluso europeas, que están al servicio también de la red, ¿no? Entonces, ese es el movimiento, ¿no? La caminada que tenemos como REPAN, y han sido 10 años de aprendizajes también y bueno, uno de los frutos grandes fue el Sínodo de la Amazonía, la creación de la SEAMA, de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, y nosotros como REPAN seguimos en ese camino de defender la casa común y defender los pueblos de la Amazonía. Perfecto, Juan Felipe. Detengámonos un momentico, hermano Joao, en la conexión que hay entre la Amazonía y el mundo, ¿no? Creo que era el documento de Aprecia que nos invitaba a profundizar en por qué la Amazonía es importante, ¿no? ¿Por qué no es una selva que está allí? Perdónenme la expresión que suena un poquito peyorativa, sino que es algo que a todos nos interesa, que tiene que ver con todos y digamos que el futuro del planeta y de la biodiversidad tiene un foco muy importante en la Amazonía. Sí, eso es importante porque cuando hablamos de Amazonía no es algo de autorreferencia. No es la Amazonía para sí mismo, mas é la Amazonía no contexto planetário. Nella grande crise da vida no planeta Terra, não, que estamos chegando a um ponto de não retorno dos limites dos recursos naturais. O Papa Francisco pede muito em Laudato Si que não se mire o planeta como recursos naturais, mas como bienes comunes à humanidade. Então, a Amazônia também é um bem comum à humanidade e ela inspira também ao cuidado de todos os ecossistemas que tem no nosso planeta. Por exemplo, em Laudato Si, o Papa habla de, tomamos a linha do Equador, não, de la Amazônia, pero habla também da floresta do Congo, a segunda mais grande, não? Que estão las e llama de dois pulmões de capital importância
no son los pulmones del mundo, pero son pulmones también de capital importancia. E em Querida Amazônia, que é depois, né, do sínodo, ele vai falar da Amazônia, da floresta de Congo e também da floresta boreal, já da região de Indonésia, tudo isso, porque são as grandes florestas que têm grande extensão e a vida está ainda na preservação, que pode ser um testemunho da conexão das comunidades humanas com os ecossistemas. E essa é uma inspiração para todos, porque a preocupação é com o mantenimento da vida humana no planeta Terra. E todos os continentes, todas as realidades sociais necessitam estar mais conectadas com as realidades ambientais. É isso que o Papa vai desenvolver o conceito de ecologia integral. É decir, que não podemos estar desconectados nem da Amazônia, de Congo, de Boreal, de África, de América do Norte, de Europa, somos conectados. E também a conexão da pessoa humana, das comunidades, das culturas com os ecossistemas. Então, é uma búsqueda de aprender de los pueblos originários como viver integrados em la madre natureza como fuente de vida, não como fuente solamente de explotação e de, digamos, financiária, monetária, nesse sentido. Não, como vivermos conectados em um planeta que é de verdade hermosíssimo e que é um regalo para nós outros, pero é hermoso, hermosa tanto o paisagem como também as culturas humanas. Essa é a integração que necessitamos ter e a Amazônia tem muito a dizer sobre isso. Muchas gracias, Irmão. Y bueno, una pregunta para politólogo. Esta es pregunta de politólogo, Juan Felipe. Pues durante mucho tiempo se ha considerado la Amazonia como un abismo, ¿no? Que separa a los países de Sudamérica, ¿no? Como un límite natural que no permite como un diálogo, un intercambio. Pero parece pues que lo que está buscando la REPAM es que precisamente la Amazonia sea como un punto de encuentro, un punto de convergencia, ¿no? Puede ser la Amazonía un lugar, un motivo para integrar toda Sudamérica o por lo menos los 9 países con presencia amazónica. Bueno, sí, es una pregunta bastante de politólogo. Mira, yo creo que históricamente la Amazonía, por la composición del bioma, dividió, digamos, los países porque el acceso a la Amazonía era algo difícil, ¿no? Pero lo que hemos visto en los últimos años es que la política de extractivismo que los países amazónicos, pero también con el apoyo o también el beneplácito de empresas y países de extractivistas europeos, norteamericanos, etcétera, ha hecho de que ya ese punto, digamos, de abismo, como tú lo dices, pues ya no sea así, ¿no? Sino que por el contrario, pues hay una mirada puesta en la Amazonía en dos líneas. Una para proteger el territorio amazónico, concebiendo la realidad del territorio, como lo decía el hermano Joao, como un espacio también de riqueza natural, donde se convierte en un bien común para la humanidad, pero también una mirada extractivista que busca llegar ahí para tomar los recursos naturales o bienes comunes, como lo quiere llamar el Papa Francisco, que se encuentran allí contenidos. Yo creo que ante tu pregunta, si la Amazonía puede ser un punto de conexión desde Sudamérica, de Latinoamérica, creo que sí, pero desde esa mirada de protección y de cuidado. Históricamente ha habido lo que es la OTCA, que es la Organización de Tratado de Cooperación Amazónica, que integra a todos los países de la Amazonía. Ese grupo de trabajo, pero también ese tratado que firmaron los países de la cuenca, estuvo mucho tiempo por ahí como guardado y no tuvo, digamos, como un proceso de trabajo de los países para el cuidado y la protección del bioma. Solamente hasta el año pasado, los presidentes de Brasil y Colombia, Lula y Petro, quisieron reactivar ese tratado. Y creo que, y yo estuve en la precumbre en Leticia, se trabajaron en la cumbre científica
tres cosas que me parece importante que pueden unir la Amazonía y pueden unir a Latinoamérica en torno a la Amazonía. Uno, un plan de acción transnacional, un plan de acción compartido para el cuidado de la Amazonía, era una de las propuestas. Dos, un plan también policial, por así decirlo, que buscara, digamos, contener todo lo que tenía que ver con los crímenes contra la Amazonía y contra las personas que ahí habitaban, y donde también se proponía, por ejemplo, todo el tema de la contención del narcotráfico en la ruta propia del río, ¿no? Porque ahí pasan de un lado a otro en los países. Y tres, que existiera todo un tema de cooperación internacional alrededor de la Amazonía que fuese no solamente llegando a los países de país a país, sino que también se tuviera en cuenta los esquemas y los grupos poblacionales que hay en territorio, es decir, las asociaciones, agremiaciones que buscan cuidar el territorio amazónico. Entonces, pienso que es una oportunidad grande, pero hay esas dos visiones contrapuestas que están haciendo incluso que los gobiernos pues no miren la Amazonía solamente en función de un bien común y de cuidado, sino también desde una visión más extractivista, ¿no? Ahí se corre un riesgo grande y es que se puedan unir en función de deforestarla, de sacar los recursos y demás, pero también pues una visión podría ser que se unan para cuidar y para proteger este bioma. Pero en definitiva creo que sí es un pretexto la Amazonía también para unir a toda Latinoamérica, incluso al mundo entero, en función del cuidado de este bioma que nos presta un importante beneficio a toda la humanidad. Bueno, siguiendo en esa línea, estimado Joao, bueno, ¿cómo ve usted el panorama en este momento de compromiso, de nivel de compromiso de los países en protección de la Amazonía? No sé si esta es una pregunta demasiado política. Bueno, los países están, aquí en Colombia decimos poniéndose las pilas, ¿no? Están siendo receptivos a las sugerencias, a las indicaciones de las comunidades que viven en la Amazonía, o más bien van por esta línea liberalista, capitalista, extractivista. Passamos por um momento de uma crise muito grave, porque uma coisa é a visão antropológica, é a visão humanitária, pero outra é a visão de desenvolvimento, de econômica, financeira, os grandes investimentos mundiais, tudo isso. Entonces, se mira que cada vez mais os problemas de invasão da Amazônia são mais graves. Essa é uma dialética complexa. Por exemplo, la Repan, Papa Francisco, a Igreja, os ativistas ambientales miram o grande risco que passamos nesses tempos e estamos na busca do cuidado, da proteção, pero o movimento macro é de invasão, é de financeiro, é de capital nesse sentido. Então, a humanidade necessita quizás fazer uma reflexão. Como podemos garantizar o futuro? E o futuro para nós outros, para nossos depois as descendências, as futuras gerações, né? Porque hemos recebido na Amazônia, nossa idade, nossa geração ha recebido todavia uma Amazônia bela, cuidada, e no espaço de pouco, de uma geração, estamos destruindo muito, muito, muito. A geração, os últimos 10 anos, os mais sucios de toda a história da humanidade para a contaminação, isso é uma vergonha e devemos dizer isso, porque estamos, digamos que o ser humano é o único ser da criação que destrói o próprio habitat. Os outros constroem seus habitats, nós outros os destruímos, não? E somos os inteligentes. Então, isso é grave. E como é o futuro, o modelo de vida que teremos no planeta? E nessa semana, este dia de hoje, está quase impossível de respirar com tantas as queimas de la floresta em todos os espaços, a sequia de los rios, tudo isso. E isso tem grande cooperação humana, tanta influência humana. Então, que humanidade somos? ¿Estamos conectados com as fontes da vida? Ou quizás estamos promovendo as atitudes de morte? É muito grave e muito preocupante. E isso necessita passar para a política.
porque la política pública, la política organizacional, la política partidária, la política de los estados. E muitas vezes temos estado com um governo que quer fazer as coisas, mas o grande grupo político não lo quer. Então, não depende de uma pessoa. Temos ter uma consciência coletiva, uma consciência grande. E para isso importa muito a força local, regional e também internacional. É o mesmo pensamento, porque estamos muito preocupados com todos os problemas e este ano, 2024, está calamitoso, calamidade. De sequia na Amazônia, sequia, sequia, sequia e fogo, 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 fogo. E como será a resposta da política a isso? Juan Felipe, el Papa Francisco sorprendió al mundo el 15 de octubre de 2017 al convocar un sínodo sobre la Amazonía. Seguramente este llamado tomó a más de uno desprevenido. ¿Qué un sínodo sobre la Amazonía? ¿Por qué? Este sínodo se realizó en el Vaticano en octubre de 2019. ¿Nos puedes hablar, Juan Felipe, qué llevó el Papa a convocar el sínodo y cuál fue el aporte de la REPAM a este sínodo de la Amazonía? Bueno, yo creo que en esto yo conocí un poco más de historia, ¿no? Pero conversando con el Papa también tuve la oportunidad de darme cuenta que fue un caminar de su propia vida, ¿no? Cuando uno mira la vida de Francisco, pues toda la relación que tuvo cuando fue provincial en Argentina y después cuando estuvo en el CELAM, tuvo un gran amigo. Y ese gran amigo era el cardenal Claudio Gómez, que ya no nos acompaña. En ese relacionamiento con el cardenal Claudio, el Papa dice que siempre escuchaba de la Amazonía y siempre escuchaba como todo ese impulso misionero que había allí. Recordaba a Pablo VI cuando decía que Cristo apunta para la Amazonía y escuchaba todo el proceso de los obispos en Santarém y demás. Y dice que él siempre le llamó como la atención esto, ¿no? En el 2013, cuando viajó a Brasil en un encuentro que tuvo allí con los obispos, pues se había conformado también ya la Comisión de Obispos de la Amazonía de la CNBB, de la Conferencia Nacional de Obispos del Brasil. Y allí el Papa también veía pues que en la Amazonía había cierto como deseo o podría ser una muestra también para lo que podría ser el cambio, la transformación de la Iglesia Universal. Y solo cerraría dos cosas para darle el paso a Joao que conoce un poco más, diciendo que cuando ya el Papa pues ve todo este proceso y demás, viene a Colombia y de hecho nos contaba Alfredo Ferro en el 2017 que en el encuentro con los jesuitas en Cartagena se encontró con Alfredo y le dice al oído cuando lo saluda, le dice, voy a citar el Sino de la Amazonía. Y luego pues cuando se da toda la visita a Puerto Maldonado y demás, pues ya esto estaba caminando, ¿no? El Papa quería que esto fuese un experimento y esto también es la segunda apreciación, que también es más personal. Para el Papa, la Amazonía es un experimento social y eclesial, creo yo, porque el proceso de una iglesia con rostro amazónico, de una iglesia encarnada, de una iglesia que vivió la inculturación de la fe que pedía el Concilio Vaticano II, fue también la posibilidad del Papa de mostrar a la Iglesia Universal que era posible abrir el sínodo a que no solamente fuese el sínodo de los obispos, sino como se habló en el documento de la sesión 1 del sínodo de la sinodalidad, se hable de un sínodo del pueblo de Dios o de un sínodo de la Iglesia, ¿sí? Entonces creo que el deseo de Francisco fue también mirar hacia la Amazonía, como lo decía Pablo VI, Cristo apunta para la Amazonía y desde allí ver cómo la Iglesia Universal pues también se podía entrar en esa caminada de una reforma, ¿no? Que era necesaria desde el Concilio Vaticano II. Es mi apreciación, ¿no? Joao puede tener tal vez otra, no sé, yo. Sim, continuo um pouco, quizás, porque estava no sínodo e me gusta dizer que o sínodo da Amazônia não é para a Amazônia, é para a humanidade.
porque a estrutura do sínodo era muito inteligente, era muito complexa, muito integral, porque estavam os representantes eclesiásticos de todos os continentes para pensar na Amazônia. E, por exemplo, se dizia, por que não se hace o sínodo da Amazônia em la Amazônia? E o Papa vem cá e a Assembleia reúne. Não, porque o Papa queria a Amazônia em Roma. E como ha sonido muito forte, a periferia vino ao centro. Então, e era no sínodo que mais ha hecho movimento em Europa de las celebraciones fuera del sínodo, porque a Casa Comum, que toda a cidade de Roma organizava eventos internacionais sobre o tema da Amazônia fora da aula, da sala do sínodo. Então, era para que a humanidade tuviera desde a igreja uma consciência mais socioambiental com a inspiração da Amazônia, pero para todos os continentes. E por isso se ha empezado as redes eclesiais de ecologia integral em todos os continentes, como tem a REPAN para nós temos a REMAN, Rede Eclesial Mesoamericana para a Centro-América, temos a REC-CHAC, Rede Eclesial Grande Chaco, Aquífero Guarani para o sul do continente, temos a REBAC, Rede Eclesial de Bacia de Congo para África, e temos também a UN, que é Águas Superiores para a Ásia, e temos os movimentos de Europa e da América do Norte. Então, me parece bonito essa visão planetária de esses ecossistemas que são importantes para todos, desde a socio-biodiversidade. Bueno, siguiendo ahorita un poquito la idea de Juan Felipe, podríamos decir que todo el proceso que hace la REPAM en preparación del sínodo, digamos que anticipa un poquito el sínodo de la sinodalidad, ¿no? Anticipa un poco todo este trabajo de consulta, de escuchar al pueblo de Dios. Irma, estoy haciendo una interpretación equivocada. Não, está muito correto, porque o método do Sino da Amazônia foi muito participativo, diferente de todos os sínodos de antes, e foi um sínodo que generou esse movimento de consulta aos pueblos, mais de 87.000 pessoas consultadas, sínodo que ha traído para a sala sinodal homens, mulheres, indígenas, com voz. Não tinha voto todos, porque eram mais os padres sinodales e os superiores de los hombres, pero a voz de las mujeres era muito forte. Nós outros que não éramos padres sinodales, pero éramos sinodales, teníamos os mesmos direitos de hablar que os padres sinodales, que os cardenales. Isso era uma apertura incrível, incrível, não? E depois o Papa mesmo dito durante o Sínodo da Amazônia que necessitava ser um tema de sinodalidade para toda a Igreja, de diálogo, desta apertura. E mirad que de um sínodo a outro, 5 anos, que se passou, se ha invitado los padres sinodales, cardenales, bispos, pero também as mulheres, os indígenas, os laicos, homens e mulheres, agora com direito a voto, não somente voz, também a voto. É uma evolução que o Sínodo da Amazônia abriu, e já para o sínodo seguinte, tudo isso, não? E o Papa também ha colocado em toda a coordenação do sínodo sempre homens e mulheres, equipos de reflexão, e me parece que ha cambiado o nome de Sínodo de los Obispos para Sínodo de la Iglesia. Então, essas são aberturas muito grandes, que é um processo de continuidade. E para a América Latina, hemos tenido, no meio do tempo, a Assembleia Eclesial da América Latina, desde Guadalupe e Aparecida. Então, é o tema eclesial, que é muito forte em Repan, como a grande primeira experiência, rede eclesial, não é uma rede episcopal, pero uma rede onde o episcopado se alarga com a vida consagrada de los laicos, Assembleia Eclesial, Sínodo, e agora um Sínodo de la Sinodalidade. E também a SIAMA, como lembrado Juan Felipe, que é uma conferência eclesial para a Amazônia. E outras organizações que temos, como POAN, EREIBA, ¿no? Que trata do tema da educação. Podríamos detenernos un poco, no sé quién quiera responder esta pregunta, Irma Joao, Juan Felipe, en en esas amenazas a los derechos humanos que sufren los pueblos originarios, que sufren las comunidades del Amazonas, ¿no? Y que ustedes hablaban de no darles voz, porque ellos tienen su voz,
sino de ser un espacio para que se escuchen esas amenazas, esas violaciones a los derechos humanos en esas regiones. Esta é uma carta de identidade mais forte da Arepan, que a preocupação é essa: se nós outros, cristianos, não estamos preocupados com os assassinatos, com as contaminações, com a exploração, não somos cristianos. Porque nós outros somos seguidores de Jesus Cristo histórico, Jesus Cristo que mártir, que morreu mártir de la justicia, de la paz. Então, isso é muito importante porque em uma controvérsia, em uma dialética de uma Amazônia invadida, destruída, as comunidades destroçadas, muito agredidas, a vida cristiana ressurge desde a ressurreição de Cristo. Isso é a fonte de vida. A Amazônia é fonte de vida, lugar de maior, mais grande biodiversidade do planeta, vida, fonte de vida. Então, nós outros necessitamos ser defensores da vida e não deixar que a morte seja a força maior. Não. E creemos que temos futuro, que temos esperança. E a gente está esperando de la igreja, dos organismos sociais, das universidades, não? Que bom que estamos falando desde uma universidade, porque é grande formadora de consciência. Nós outros estamos preocupados com a vida humana, estamos preocupados com a vida no planeta, por isso nos preocupamos com o ecossistema. E Juan Felipe pode continuar con su visión, seguramente. Bueno, yo creo también, Juan, como lo dice el hermano John, la interconexión que hay no solamente de este bioma, sino todos los biomas en el mundo, tienen tres, creo yo, grandes amenazas. Uno es una amenaza política y es la dependencia que tienen nuestros países, sobre todo estos que tienen esta riqueza ambiental, que la dependencia que tienen de los recursos naturales. Es necesario tener una transición del modelo económico, modelo energético, porque, por ejemplo, todo el tema de extractivismo de petróleo, de minerales y demás, está poniendo en riesgo no solamente la Amazonía, sino, por ejemplo, en Colombia y en Panamá, Colombia, Ecuador y Perú, todo el gran bioma del Gran Chocó, ¿sí? La zona andina también, por ejemplo. Un segundo riesgo o amenaza que tienen es todas las empresas extractivistas, ¿no? Que no es un tema político, es ya el privado. Hay una cantidad de empresas que quieren llegar al territorio para extraer, incluso para sembrar en muchas partes de la Amazonía, para el ganado, la ganadería extensiva y demás. Y como no las pueden tener en sus países, entonces pues las tienen aquí y, por ejemplo, estamos viviendo en Colombia todo el tema de esa ganadería extensiva que incluso es un maltrato animal, ¿no? Porque transportamos unas reses vivas de un lado a otro y las estamos haciendo pasar por grandes momentos de estrés, ¿sí? Entonces, ese es otro gran, digamos, tema de destrucción que puede tener el bioma. Y el tercero, creo yo, es la indiferencia. Creo que es un tema que está haciendo mucho daño al tema ambiental, la indiferencia. El Papa lo ha dicho. Hay quienes en este momento, incluso científicos, están del lado de una visión que busca decir que no está pasando lo que en realidad está pasando con el tema del cambio climático, de la crisis climática, ¿no? Que buscan desacreditar todas estas posturas que están queriendo defender la casa común y la creación. Y también hay otros que son apocalípticos, ¿no? Y como lo decía Joao, nosotros tenemos que ser personas de esperanza. Sí, somos profetas, pero somos profetas en la denuncia, pero en la esperanza también, no solamente decir que todo está acabado, sino mostrar la esperanza. Pero esa indiferencia creo que le está haciendo mucho daño no solamente a la Amazonía, sino a todos los biomas. Pensemos, por ejemplo, lo que está viviendo nuestra ciudad de Bogotá aquí, ¿no?
todo el tema del racionamiento de agua, pero ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, la destrucción de todas estas lagunas naturales que había alrededor de Bogotá para secarlas porque, no sé, hay otro interés diferente, etcétera. Eso no lo vimos en su momento, pero estamos sufriendo las consecuencias ahora. Entonces, si estamos viendo las consecuencias, no podemos seguir siendo indiferentes. Y es un tema de vida. El Papa lo dice en Laudate Deum. En últimas, todo este tema de la crisis climática, la crisis ambiental, es también una pregunta por el sentido de la vida, insiste el Papa. Y es, ¿qué hemos hecho nosotros hasta ahora? ¿Qué queremos dejarle a los demás? ¿Y qué implica para nosotros también esa conexión de la vida con también la espiritualidad, la fe y los valores éticos y morales que debe tener la humanidad? No, hermano, yo hablaba hace unos momentos de los mártires de la Amazonía, ¿no? De personas que han dado su vida por la paz, por la libertad, por defender los derechos humanos, también por la fe. No sé si nos puede contar un poquito quizá de uno, dos personas que usted considere que son mártires de la Amazonía y no sé si incluso hay algún proceso de beatificación en camino, en marcha. Sim, são muitos os mártires e muitos, quase volvemos ao tempo dos primeiros cristianos. E devemos também fazer um pouco de justiça, porque a nós outros é mais fácil falar de los mártires religiosos, os missioneiros, os sacerdotes, hermanas, padres, temos muitas histórias, pero são muitos os mártires ativistas comunitários, os laicos, as pessoas de comunidade que muitas vezes não são conhecidas porque são mais sencillas em seu pero estão no território. Então, antes de falar de modelos que nos encantam, me gostaria de ser justiça a los mártires, inclusive anônimos. E muitas vezes tem pessoas que não são martirizadas, não foram mortas, pero han dado a vida sempre, sempre e sempre, não? E celebrando os 10 anos de La Repan, me ha gostado estar em Pádua no mês de agora de junho, porque tinha a ordenação de um obispo de Pádua para a Amazônia. Isso estava muito bonito e fui visitar o túmulo de Padre Ezequiel Ramin, que foi massacrado em Rondônia, jovem sacerdote, 33 anos, e sua vida toda de família envolvida nesse tema, porque estava de verdade defendendo los indígenas, as comunidades que tinham grande conflito de terra, e um jovem morto, sacerdote muito leno de Dearo, conhecemos muito a irmã Dorothy Stang, não? Que isso me encanta porque é de Norte América, é dos Estados Unidos, e que naquele tempo não tinha firmado Tratado de Kyoto, por exemplo, e uma hija sua dava a vida na Amazônia e dizia a morte da floresta é a nossa morte. Pero vamos passar também a Equador com os assassinatos de La Vaca, não? De irmã Inês, que andado lá. Então, em todos os continentes, esse é um cuidado que devemos ter. Os mártires laicos, religiosos, irmãs, sacerdotes, obispos, e também de todos os países, porque tem uma persecução muito grande. E um agradecimento muito grande aos ativistas, que são pessoas que não têm medo de utilizar hoje os meios modernos de hablar, de dizer, de organizar as comunidades. Então, são várias mortes de martírios, martírio cruento, não cruento, de dar a vida, todos dão a vida. Uns com a morte, outros com a vida comprometida hasta o fim. Era um pouco genérico, pero pensemos em minha comunidade, em minha cercania, em meu grupo social, em minha família, quem está vivendo isso que pede o Papa Francisco, uma conversão ecológica, cambiar a vida para defender as condições de vida, que é o ambiente vital. A veces en las grandes ciudades, en nuestras sociedades urbanizadas, podemos ver como de manera despectiva a las comunidades indígenas, ¿no? El Papa Francisco nos invita a aprender de los pueblos originarios, a aprender de las comunidades indígenas. Em, ¿Cómo podemos, por una parte, superar esa visión, digamos, donde se ve al indígena como que no tiene nada que aportar, como que está retrasado?
en su desarrollo y no puede aportar nada, ¿verdad? Y al mismo tiempo, ¿qué podemos aprender de estos pueblos indígenas, estos pueblos amazónicos? Muitíssimo, muitíssimo. E foi o pedido que o Papa nos ha hecho, el 1 de junio de este ano, toda a presidência de Repõe desse ano, aqui encontramos o Papa, primeiro dia da semana, lunes, era a primeira hora, queria escutar os amazônidas e de cuidar muito de los povos indígenas e do modo como vivem, desde o modo como hablam, e sabemos que isso é um direito da humanidade, é um direito humano, a linguagem, o modo de expressar expressam na cosmovisão, expressam na história, expressam na espiritualidade, expressa uma maneira de viver a vida, é um patrimônio comum da humanidade, a própria linguagem, o modus vivendi, tudo isso é fundamental. E na Amazônia temos a presença de los indígenas há mais de 10 mil anos, quizás 14 mil anos, e sempre han vivido em harmonia com os espaços, com os territórios. E nós outros, os descendentes de migrações, estamos na Amazônia desde quando? Desde há 500 anos. Há muito pouco tempo e já fomos capazes de destruir tanto. E os povos originários que estão há 12 mil anos eram capazes de viver nesta harmonia. Eles também têm necessidade de desenvolvimento, de evolução, les gusta, les necessita, pero nós chamamos justiça socioambiental e bem viver. Não é solamente lucrar monetário e tudo, não, é como se vive e viver bem. Muito a aprender de los pueblos originários da Amazônia. Yo diría también, Juan Guillermo, que, y para hablar del caso colombiano, nosotros estamos en un movimiento, no solamente como iglesia, sino también social y académico desde la academia, de valorar esos saberes de las comunidades, no solamente indígenas. Nuestro país es campesino en su mayoría, ¿no? Y, por el proceso de mestizaje y demás. Y de las comunidades afro, las grandes comunidades afro que tenemos en todo el país. Y yo creo que es momento de cambiar la visión de conocimiento por sabiduría. Y es que la sabiduría, decía el Papa, reside en los pueblos, en los que de forma práctica han hecho sus cosas, han vivido, han tenido ese contacto y esa interrelación con el territorio y con las personas de manera histórica. Hay mucho conocimiento, pero incluso si vemos el conocimiento que está tecnificado, guardado en los anaqueles, en los libros y demás, ¿de dónde ha surgido? Ha surgido de la experiencia de contacto con estos pueblos que son quienes tienen la sabiduría. Entonces yo creo que es momento de cambiar esa visión de que ellos no tienen nada para aportar, como tú lo dices, y empezar a sentarnos con ellos. Cuando somos capaces de sentarnos con todas las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, y somos capaces de escuchar, oiga, decimos, desde esta ciencia, esto lo vienen haciendo ustedes de esta manera y milenariamente. Desde esta otra ciencia, ustedes han cuidado de esta manera el territorio milenariamente, ¿sí? Estamos ahora aquí en el Congreso de Agroecología en la Universidad Nacional de Bogotá y nos dábamos cuenta que todo el conocimiento tecnificado, agrónomo y demás, pues las comunidades campesinas, indígenas y afro lo han hecho y lo han vivido en una relación con el territorio muy diferente. Y eso es lo que nos tiene que llevar a pensar también nuestras relaciones, como lo decía yo, el buen vivir, que es diferente, digamos, a toda esa concepción un poco occidental de vivir bien, pero en vivir bien es tener dinero, vivir bien es ser exitoso en materia económica, en tener muchos títulos, pero eso no implica sabiduría, ¿no? Bueno, una pregunta para el hermano Joao, sobre todo por su trabajo educativo con los hermanos maristas. ¿Cómo lograr ahí un equilibrio entre ese respeto, digamos, a los saberes ancestrales, a las culturas originarias y el desafío educativo? Que yo me imagino que, bueno, muchos educadores vienen con una mentalidad occidental, quizá incluso sean religiosos europeos. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio entre una educación que respete al mismo tiempo la lengua, las tradiciones, los saberes ancestrales, ¿verdad? Eso debe ser difícil, ¿no?
Sim, inclusive na encíclica Laudato Si, o Papa Francisco tem um capítulo que é para isso. Necessitamos educação e espiritualidade ecológicas. Entonces, e ali ele traz muitas sugerências, porque também a espiritualidade necessita baixar ou então subir, sair a esse nível, porque a liturgia católica cristiana é toda ela baseada em la natureza, los sacramentos, las celebraciones, pero não temos essa consciência, parece que vivemos dentro do quadrado do templo. E essa espiritualidade do templo é inspirada na amada natureza, que é o grande livro da espiritualidade. Então, tanto a educação como a espiritualidade, desde as primeiras experiências de introdução à vida cristiana, necessitamos retomar não somente uma fé racional, é uma fé prática, que vive na contemplação. E o grande maestro para isso, o Papa valora e põe em seu próprio nome, se chama Francisco, Francisco de Assis. É a inspiração, é decir, como eu vou a poner mis atitudes, mis afetos, mi contemplação, sentimentos, vida toda em comunhão com a criação e mirar em todo e em tudo hermano e uma hermana. El pajarito, el árbol, las personas, el agua, todo, el sol, la luna, todo é mi hermano e hermana. Então, por isso, Francisco de Roma, Papa Francisco, quando retoma o nome de Francisco de Assis, 8 séculos depois, está dizendo à humanidade: hemos tenido uma mensagem potente e agora necessitamos compreender essa mensagem, que é a integração da vida, desde os afetos. E para isso necessitamos uma atitude de contemplação, porque não estamos mais contemplativos, estamos abusivos, estamos consumistas e não miramos a beleza para sentir a beleza da sencillez da vida que está, pero isso necessita um coração em paz, um sentimento pacificado para não destruir o que está fora. Estamos destruindo fora porque dentro de nós outros estamos agressivos, estamos depressivos, estamos agitados, estamos consumistas. Então, esse lusco-fusco que necessitamos equilibrar com a mensagem de Francisco de Assis: Laudato, alabado sea mi Senhor em todas as criaturas. Con relación a la inculturación de la fe, no sé si nos podrías contar qué pasos se van dando en este proceso de inculturar la espiritualidad cristiana en las culturas de los pueblos originarios. Bueno, este es un trabajo que la SEAMA tiene un eje particular, ¿no? Y se ha ido pensando en lo que puede ser un rito amazónico, pero un rito amazónico que considere todas las cantidades de expresiones culturales que hay en la Amazonía. Eso es un reto difícil porque hay más o menos 5.000 etnias que hay, 5.000 pueblos que hay en toda la Panamazonia. Y es interesante que todo este tema de inculturación de la fe es una experiencia que ya la iglesia de manera histórica ha vivido en el territorio. Como lo decía yo, este trabajo ha sido solamente el recoger la presencia de la iglesia en esos territorios. Y no es una presencia de ahora, es una presencia de hace muchísimos años, de muchos misioneros, misioneras, comunidades religiosas que han estado allí en el territorio. Entonces, yo creo que el tema de la inculturación de la fe, lo que se está buscando en este momento es darle legitimidad y darle, digamos, como esa parte canónica, ¿no? Poder estructurar un rito, pero es una cosa que ya práctica está en el territorio. Decía la hermana que ahora es la superiora general de las Lauritas, decía ella en el sínodo, decía cuando se hablaba de todo el tema, por ejemplo, de la mujer, en la ministerialidad de la mujer en el territorio, decía, lo único que se quiere hacer es darle legitimidad a algo que ya históricamente las mujeres han hecho en el territorio, como bautizar, ser parte en el casamiento de una pareja, ayudar en tema, por ejemplo, de llevar la Eucaristía, en temas de exequias y demás.
todo eso que ya se ha hecho con la propia cultura, con los propios ritos, el baile, cómo poder, por ejemplo, poner en diálogo una fiesta, para poner un ejemplo, que hacen los ticuna en la triple frontera de Colombia, Brasil y Perú, de la pelatón, que es el paso de la niña a mujer, con la confirmación. Y para ellos es importante esa conexión que existe del paso de la niña a mujer con la confirmación, el momento, digamos, de la maduración de la fe cristiana. Entonces, mira que una cosa no va por un lado de la otra, ¿no? Yo con el pueblo ticuna compartí algo muy interesante y es que son las mujeres y la comunidad la que inicia la Eucaristía, no el sacerdote. Y es la comunidad la que pide perdón por todos. Entonces, todos esos elementos culturales no van en contravía de nuestra fe. Hay un temor, creo yo, en muchos sectores más tradicionalistas de la iglesia de que se pueda profanar o desacralizar como toda la parte, digamos, de los sacramentos y la parte litúrgica. Pero creo yo que es un camino de poner en diálogo esas prácticas culturales con la doctrina pues nuestra del rito latino. Ya en África pues se hizo cuando hubo también un sínodo propio para África y todo ese camino de la iglesia africana, pues se reconoció, digamos, todas esas prácticas culturales, cómo se podían combinar con la espiritualidad católica. Y yo creo que una cosa que sí rescato, más allá de la parte litúrgica y de la parte doctrinal, es todos somos seres humanos primero. Segundo, nuestra fe, toda la Biblia se da en un universo agrario, en un universo de la casa común. Nuestra propia vida, nuestra liturgia tiene elementos, como lo decía yo ahora, que todos tienen que ver con la creación, con la casa común. Y creo yo que más allá de ponernos en discusiones profundas sobre si sí es necesario o no es necesario, si es válido o no es válido, es la sencillez con la que nuestros pueblos en esos territorios viven la fe, ¿sí? No necesitamos grandes catedrales, no necesitamos, no, es el templo de la creación. Santa Laura Montoya, nuestra santa colombiana, escribía una carta para sus hermanas diciéndole que, porque tenían una preocupación de que no tenían el sagrario en las selvas del Chocó, y entonces ella le decía a las hermanas, cuando quieran encontrarse con Cristo en la Eucaristía, encuéntrese con el Cristo vivo en la naturaleza, ¿sí? Y eso es bonito, ¿no? Poder encontrar a Dios en esos elementos naturales, pero también en esas prácticas culturales que nuestras comunidades llevan. Es un camino que va llevando la Seama, no es un camino fácil porque es un camino de diálogo que llevan. Nuestra iglesia colombiana se está trabajando también todo ese tema del rito masónico, de la inculturación de la fe, pero es un proceso, ¿no? Creo que lo difícil aquí va a ser tener un rito común. No sé si yo también tiene esa impresión, pero son muchas las prácticas culturales que hay en la Amazonía y tener un rito común es lo que se está trabajando y que es lo más difícil. Quisiera terminar con una última pregunta para ambos, ¿verdad? A veces de las ciudades, las problemáticas de la Amazonía o la causa de la Amazonía se ve como algo pues muy distante, ¿no? ¿Cómo podemos aportar desde las pequeñas y grandes ciudades, desde las urbes de Latinoamérica, también desde las universidades, los profesores, los investigadores, los estudiantes, cómo podemos aportar a la causa de la Amazonía, ¿no? De nuestra querida Amazonía? É um grande meio. Eu creio que o documento de Aparecida, número 475, disse muito claro, e nesse documento, o diretor do documento era Cardeal Bergoglio, que depois se tornou Papa Francisco. Creio que ele era um elemento de conversão para ele também. Se hablaba, los obispos de todo el continente decían en el documento de Aparecida que es importante crear la conciencia de la Amazonía en todo el continente, pero a su importancia para toda la humanidad. Entonces, em todos os espaços que podemos, é importante. Por isso que o Sínodo também é pedido que se criara um movimento em torno de Universidade Católica para a Amazônia, e se está criando, né, o Programa Universitário Amazônico, que coordena movimentos nas universidades católicas
del continente, pero de outros lugares do mundo, para trazer esta consciência desde a academia. Não é uma universidade física, é programa universitário que vai conectando o mundo universitário, essa consciência para os temas de los ecossistemas amazônicos. E também temos a rede de educação intercultural bilíngue, REIBA, que é para a educação de los niños indígenas, em las conexões com as escolas. Então, são todos frutos desse movimento, não? Que vão generando processos educativos, porque a educação nos ajuda muito, muito. Agradeço hoje muito essa invitação desde a Universidade Católica de Manizales, porque esse espaço necessitamos e se grupo empieza a atender já essa consciência, isso será de grande validade, de grande apoio para toda eh, nossa casa comum, digamos. Bueno, yo diría, siendo un ciudadano amazónico, yo creo que yo ya no he dicho más. No, bueno, soy un ciudadano amazónico, pero no nacido en la Amazonía. Y yo creo que desde afuera, las ciudades, pero también la academia, y no solamente las universidades, sino las escuelas, tienen que enfatizar muchísimo en cambiar la visión romántica de la Amazonía y de los pueblos por una conciencia más real. Es decir, es necesario hablar de la belleza que hay, pero como lo dice el Papa Francisco, la Amazonía es una belleza herida, ¿sí? Y eso también es necesario mostrarlo. Creo que lo que está aconteciendo hoy en la Amazonía hay que visibilizarlo de la misma manera que se visibilizan otras cosas que no son tan importantes en las redes sociales, pero también incluso en las propias clases que tienen con los chicos, con los jóvenes. Nosotros tenemos que tener momentos para decir, oiga, la Amazonía es esto, esta realidad bella que nos presta este sistema, este servicio ecosistémico, pero que está viviendo todas estas realidades. Y cómo desde la visibilización de esas realidades nosotros también podemos hacer compromisos prácticos. Por ejemplo, todo el tema de la sequía, del agua aquí en Bogotá, en otras ciudades del país, o la contaminación del aire, pues es producto también de las quemas en la Amazonía. Entonces, ¿cómo nosotros también podemos reducir nuestro consumo de agua aquí en las grandes ciudades, pero cómo también podemos hacer eco, hacer escuchar la voz de la Amazonía que está sufriendo, que está herida, ¿no? Porque pues estamos en guerra en el mundo, pero también hay una guerra silenciosa que está viviendo esta querida Amazonía que nos presta un servicio tan grande. Y lo segundo que yo diría, tener la conciencia de que todos somos Amazonía. Y ese es un lema que estamos queriendo trabajar aquí como Repam Colombia y como Iglesia en Colombia. Todos somos Amazonía, todos somos Chocó, todos somos los Andes, todos somos ese bioma. No olvidar la conexión profunda que cada uno de nosotros tiene con la tierra. Bueno, mi hermano Joao, Juan Felipe, pues se nos acaba el tiempo. Solo me queda pues agradecerles su tiempo, su disponibilidad para acompañarnos en este espacio donde nos unimos desde la Universidad Católica de Manizales al 10º aniversario de la REPAM, de la Red Eclesial Panamazónica, y desearles pues los mejores éxitos y los mayores logros en esta misión tan hermosa y tan desafiante. Despido com a primeira frase de Papa Francisco, querida Amazônia. A querida Amazônia se apresenta no mundo com seus encantos, sua beleza e também com todo o seu drama. Que cuidemos da Amazônia. No solamente agradecer a la Universidad Católica de Manizales, a Joao por este espacio también de estar aquí. Y bueno, simplemente decir que la invitación, como lo decía ahora, es a no olvidar las raíces profundas que tenemos con la tierra y el compromiso que tenemos como cristianos. Tenemos que ser cristianos comprometidos. Esto no es una cosa, una locura que se inventó el Papa, ni que se inventó la REPAN, ni otras organizaciones. Esto es un compromiso bíblico de cuidar y de cultivar esta casa común que Dios nos ha regalado, pero que estamos destruyendo. Nos vemos o mejor nos escuchamos en una próxima oportunidad.